¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es viernes 8 de noviembre del 2024. Y vámonos con la información porque parece que el triunfo de la cuarta transformación fue de chocolate. Y es que todos vimos cómo el pasado martes 5 de noviembre en la Corte se decidió desechar el proyecto de este ministro Alcántara Carranca, en el cual proponía desechar parcialmente la reforma al Poder Judicial, invalidarla parcialmente. Pues resulta que no pasó, los ministros no lograron la votación, los ministros de Norma Piña, y no se logró tumbar la reforma al Poder Judicial. Esto obviamente fue un triunfo de la cuarta transformación, pero ahora nos venimos a dar cuenta que este triunfo fue como que de chocolate, como que no contó. Como que nomás ganó, este triunfo fue arriba en los espectaculares donde se ve, pero en el fondo, abajo, los jueces, magistrados y ministros siguen sin acatar. Pareciera que siguen haciendo de cuenta que no hay reforma al Poder Judicial y ellos siguen en lo dicho. Y es que fíjense, vamos a hablar de lleno a esta información porque incluso el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esto porque resulta que el INE sigue parado. Sigue parado el INE, no puede continuar con los procesos de la elección judicial. ¿Por qué? Porque los jueces le siguen poniendo multas, que si siguen con este proceso electoral, los van a multar económicamente. Pero no solo eso, incluso un ministro en una entrevista con Azucena Oreste dijo que aunque la reforma ya más bien se tumbó el proyecto del ministro Alcántara Carranca, dice él, pero esto no significa que nosotros ya dijamos que la reforma es aplicable. Incluso él dice, y lo dice así, los amparos siguen su curso. Dice, los jueces pueden meter amparos y pueden ganar los amparos. ¿Y qué lleva esto? Pues a que recuperen sus plazas, a que no les quiten o no sean electos por elección popular. Fíjense, vamos a hablar de todo esto porque también el senador Fernández Noroña el día de hoy habla de esto y dice, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para que se aplique, para que se implemente? Y fíjense, vamos a entrar de lleno. Aquí la duda surge. ¿Reforma judicial sigue en pie o no? Esta es la principal duda. ¿Por qué? Porque yo les decía, pues resulta que la reforma judicial pues está en pausa. Siguen pausados los del INE. El INE dice que todavía no pueden. ¿Por qué? Pues porque todavía tienen sanciones. Les digo, incluso el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esta en la conferencia. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo porque dice, pues es que la Corte dijo que esto es un proceso electoral. Entonces, en dado caso, compete al Tribunal Electoral y no a jueces que puedan conceder amparos a estos jueces y ministros, porque entre ellos mismos se amparan. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Los consejeros, según el INE, siguen la incertidumbre de qué efectos pudieran tener estos recursos legales que se interpusieron en contra de la organización de las elecciones de integrantes del Poder Judicial, sobre todo los efectos por el tema de la multa que les están imponiendo. De hecho, lo que ellos responden en su defensa, bueno, ellos dicen al Poder Judicial o a estos recursos legales que justo no están avanzando en esta organización porque están en el limbo, en la pausa de no saber si hacer caso o no, sobre todo cuando ya se les está imponiendo una multa y que incluso ni siquiera se ha instalado la comisión especial para este fin. ¿Deberán los consejeros acatar o no lo que dicen los jueces con el contexto que hemos visto incluso también en la Corte? Me planteaba la Secretaría de Gobernación algo que vale la pena analizar. El día en que la Corte finalmente declara que no es procedente la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, en su primera parte de esa sesión dicen que aceptan el recurso que presentan los partidos políticos porque es un asunto electoral, porque hay, creo que es el 105 constitucional o no recuerdo cuál, a ver si me ayudan a poderlo identificar, no estoy segura qué artículo de la Constitución es, establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político y ha habido antecedentes en el caso electoral. Entonces, al definir que es electoral, entonces ya no se permitirían los recursos de amparo y ya le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver, porque solamente es en el caso de la inconstitucionalidad que presentaron los partidos políticos. No sé si me doy a explicar. Al reconocer la Corte que es un asunto electoral, ya le corresponde estos temas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Entonces valdría la pena pues que se analizara por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ellos resolvieran sobre este tema que estás planteando y esta preocupación que tienen los consejeros. Pero mientras... Pues esto es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es que ya ni siquiera es competencia de la Corte. La misma Corte dijo que es algo electoral, entonces es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ya no es de la Corte. Ahora bien, yo les decía, en una entrevista, el ministro Alberto Pérez Dayán, en una entrevista con Azucena Oresti, él decía que aún hay esperanza. Y decía que sí podrían invalidar los efectos, aunque no generalmente, pero sí para el solicitante. ¿Qué significa esto? Vamos a checarlo porque les digo, estos señores, ¿cómo les gusta buscarle tres pies al gato? En una entrevista, este ministro señaló que tras la decisión de la Corte, los amparos interpuestos por jueces y magistrados seguían un curso diferente. Y en caso de ser ganados en juicio, los efectos de la reforma podrían no tener validez, aunque solamente para el denunciante. ¿Qué significa esto? Que ya no sería posible invalidar en efectos generales la reforma al Poder Judicial, pero sí para el solicitante. Y dijo aquí, es decir, no se puede echar atrás lo ya escrito en la Constitución. Yo señalo esto porque fíjense, él dice, no se puede echar atrás lo ya escrito en la Constitución. Y como si pretendían tumbar la reforma al Poder Judicial. Fíjense nada más, Y ahora sí dicen, es que no se puede echar para atrás. Ahora, dice él, significa que los amparos siguen su propia vía, por una vía distinta. Dice, no podrían invalidar la reforma con efectos generales, pero pudiese ser que una jueza ganara un juicio de amparo, pero únicamente tendría efectos relativos para esa jueza. Por ejemplo, retomar su plaza. Y entonces aquí es donde uno dice, a ver, si todos los jueces, si todos los ministros, los 1800, se dieran amparos entre ellos, porque entre ellos se van a estar dando amparos, entonces quiere decir que ellos van a ganar estos amparos y mantienen sus plazas y al fin de cuentas la reforma al Poder Judicial está de adorno, porque con estos amparos ellos van a seguir ahí. Esto es lo que dijo este ministro, vamos rápidamente a escucharlo. Seguimos aquí con el ministro Javier Lainez Potisek. Usted me decía, ministro, antes de entrar al tema de qué es lo que sigue, porque bueno, la reforma judicial no hay marcha atrás. Suspensiones, amparos, acciones de inconstitucionalidad pendientes, no pueden echarla ya atrás, aunque las hay. Sí, no, qué bueno que me haces la pregunta. Incluso entiendo que la Suprema Corte sacó un comunicado tratando de explicar qué es lo que pasó exactamente, qué son los efectos. Cuando resolvemos una acción de inconstitucionalidad como esta, y que no se logran los 8 votos, no, para declarar la inconstitucionalidad de una norma, entonces la figura que viene en la ley, que viene en la Constitución, es que se desestima, dice, la acción. Desestimar la acción es como si tú dijeras, no pasó nada, como si no hubiéramos visto nada, como si la guardaras en el cajón, la archivas. No la rechazas, no la pruebas, nada más la anulas, la ignoras. Exactamente, ¿no? No declaras la inconstitucionalidad, pero tampoco dices, como no llegué a 8, entonces sí es válida. ¿Sí me explico? No. Que fíjate que curiosamente, qué bueno que me haces la pregunta, esa es la lectura, mucho de la lectura que dio la anterior administración en la reforma energética. Como no se lograron 7, entonces es válida. Y por eso después, cuando en amparo, recordarás, en juicio de amparo, en segunda sala, yo estuve impedido en ese asunto, pero concedió un amparo, hubo todo un escándalo. Dijeron, pero ¿cómo? Si esa norma ya era... nunca fue válida. Al contrario, hay 7 en contra. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, aquí pasa igual. Entonces, simplemente no se logran los 8 votos que exige la Constitución para declarar la inconstitucionalidad y sacarla, digamos, como si tuvieras un borrador y la borras de la Constitución. No hay, pero tampoco vas a decir, y por lo tanto es válida. Esto es bien importante, la pregunta es importante porque sobre todo nos pueden estar escuchando seguramente jueces, magistrados que han promovido amparos. Esto significa que los amparos siguen por su propia vía. Siguen por una vía distinta y viene a colación el ejemplo que te di de la reforma energética, porque por eso quedaron vivos esos amparos de algunas empresas. Pero ninguno de estos recursos invalidaría ya la reforma. O sea, la reforma ya está firme 100%.
ya sería muy difícil. No. A ver, la respuesta sería no podrían invalidar así la reforma, con efectos generales mucho menos. Yo lo que podría tratar de explicarte es que pudiese ser que en un juicio de amparo un juez lo ganara, una jueza ganara un juicio de amparo, pero para únicamente tendría efectos para esa jueza. Correcto. Entonces, ¿sí me explico? O sea, efectos relativos solamente para ella. Vamos a suponer, pues retoma tu plaza. O sea, sería exactamente, cosas muy puntuales, pero la reforma en su gran estructura está ahí. Claro, no la... Fíjense nada más lo que plantea este ministro. O sea, de verdad esto ya es una locura. Ellos dicen, a ver, nosotros desestimamos el proyecto del ministro Alcántara Carranca. Esto no significa que digamos, la reforma sí es válida. Fíjense nada más lo que están diciendo. O sea, ellos dicen, todavía no la aprobamos. Ellos no tienen que aprobarla. Ya está en la Constitución. Quienes tienen que aprobarla es el Poder Legislativo, no ellos. Ellos deben acatarla. Ahora bien, pero dicen, no, todavía no la aprobamos. No significa que ya sea válida. Y todavía dice que los amparos que han dado estos jueces siguen su curso y que, pues si gana un amparo un juez, podría hasta retomar su plaza. ¿Y qué pasa si se amparan todos los jueces? Todos los 1800, porque se van a dar amparos entre ellos. ¿Qué va a pasar? Pues entre ellos se los van a dar como ganados. ¿Y qué va a pasar? No hay elección. Nadie va a ir a elección. Es muy interesante y es muy lamentable esta posición. Debe haber algo que hacer porque de verdad que lo que están diciendo ahora, y fíjense, esto lo dijo la ministra Lenia Batres al final de la discusión en la Suprema Corte, y muchos incluso hasta se burlaron, decían, oye, pues ya dijeron que no, ya dijeron que no procede desecharla, porque la ministra Lenia dijo, bueno, a ver, ya desestimamos el proyecto del ministro Alcántara Carranca, entonces es válida la reforma. Dice, pues incluso no le dieron respuesta, dijeron así como que la quisieron burlar de ella, como diciendo, pues obvio, ¿no? O sea, es una obviedad. Y ahora este ministro viene a decir que no, que solamente desestimaron el recurso, el proyecto de Alcántara Carranca, pero que ellos no han dicho que sea válida. Fíjense nada más o sea, de verdad es increíble lo que está sucediendo. Incluso yo les decía, el INE sigue parado. Entonces, esta victoria que se tuvo en el Poder Judicial, ¿fue de chocolate? ¿Fue de mentiditas o nada más fue lo vistoso para que el pueblo de México quedara a gusto? Porque en el fondo, o sea, detrás, estos ministros, jueces y magistrados siguen haciendo de las suyas, poniendo sanciones al INE si continúa. Este ministro diciendo ahora no la hemos validado y diciendo que pues, los amparos siguen y que un juez puede retomar su plaza si gana el amparo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Vamos a estar al pendiente de esto que está surgiendo porque les digo, es increíble cómo, pues a pesar de que ya la reforma está en la Constitución, de que no lograron desecharla parcialmente, siguen sin acatarla. De verdad que se sienten, vaya, ellos se sienten la justicia, ellos deciden qué sí y qué no. Vaya, ellos son la Constitución. Es de verdad increíble lo que está sucediendo. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.